entonces siempre cuando uno habla de la región las palabras son pocas. Todos queremos de esta región un buen vivir para la gente, un buen respirar, y en eso no cabe duda lo que dice la diputada, muy asertivo, que hay que tomar en cuenta la sociedad civil y todos somos partícipes de este cambio. Queremos hacer pasar próximamente a don Marco Acuña, epidemiólogo de la Secretaría de Salud, AICED. Y hoy te doy un aplauso a todos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primero que todo agradecer la invitación que me hizo el doctor Cruce en nombre de la Fundación Juntos por AICED y además de la Fundación Konrad Adenauer. Lo que voy a mostrarle en los próximos minutos tiene que ver un poco con las causas y consecuencias y particularmente con los efectos en la salud de la contaminación del aire. Tal como se ha comentado en las presentaciones previas, yo diría que recién el año pasado se produjo una inflexión en nuestra ciudadanía respecto a que la contaminación no era solamente cambiar el calefactor o tener leña seca, sino que la contaminación estaba afectando la salud de la población. Y ese es un tema relevante. ¿Qué pasa? Bueno, como les decía, el tema de la contaminación, el impacto que tiene en la salud de la población es relevante. Yo les voy a hablar de algunos temas relacionados con contaminación a nivel global y local, que ya muchos de estos antecedentes ustedes los conocen. Vamos a hablar un poco de la magnitud del uso de la leña seca, luego vamos a ver efectos. Hoy día, en los últimos 5 años, se ha generado una cantidad de evidencia médica de los efectos de la contaminación, no solo en el sistema respiratorio y cardiovascular, que son los que uno supone inmediatamente que se afectan, sino que además hay impacto en el sistema neurológico, en el sistema endocrino, en el sistema reproductivo, y va causando efectos en distintos grupos vulnerables de la población dependiendo si esa exposición es aguda o es crónica. Este tema es importante porque ustedes tienen que considerar que Coyhaique es donde está la mitad de la población de nuestra región y donde está emplazada la ciudad. Los que llegaron primero la ubicaron muy bien porque la ubicaron bien protegida, pero es una ciudad que es muy difícil ventilar en invierno porque el viento más frecuente es el sur austral, que limpia el aire hacia Villa Ortega. Pero aquí tenemos todo el cordón Macay-Divisadero y por este otro lado Cinchao, que permite o que dificulta la ventilación de la ciudad, y eso es muy difícil que nosotros lo podamos modificar. Ya se ha comentado latamente que el último informe de la OMS en el 2016 ya alertó a nivel global de los niveles de contaminación que hay en las grandes ciudades. Fíjense que solamente el 12% de la población mundial vive en lugares con aire limpio, el 12%. El 80 y tantos por ciento, todos estamos en un ambiente que está contaminado. Y este mapita es el que nos hizo famoso en 2016, la ciudad más contaminada no solo de América Latina, sino que de América, comparado con los niveles que se mantienen en países como la India y algunas ciudades de China que son las más contaminadas del planeta. Ahora, es importante sí decir que este estudio se hizo en 104 países y en 2.972 ciudades que tienen registros. ¿Ya? Nosotros estamos aportando como información 23 estaciones que hay en las distintas regiones del país. Aquí no aparecen nuestros hermanos argentinos con niveles anómalos, pero resulta que ellos entregan la información de una estación y de Buenos Aires. ¿Ya?
Entonces eso es importante señalarlo también, que Chile ha avanzado mucho en contar con estaciones de monitoreo en todas las regiones y con información que es muy potente y consistente. Esto ya lo han comentado, que nos hicimos famosos en el 2016, pero particularmente en nuestra ciudad, por tener niveles que algunos días superaban la ciudad de Beijing, que está entre las 3 ciudades más contaminadas del planeta. Ahora, lo novedoso de este informe es que empezó a dar luces de que la contaminación no solo afecta al sistema respiratorio, sino que lo que más afecta es el sistema cardiovascular. De hecho, de la estimación que hay, que alrededor de 7 millones de personas mueren al año por la contaminación del aire, el 40% de esas muertes son por cardiopatía isquémica, es decir, por infarto, y el otro 40% por accidentes cerebrovasculares, dos enfermedades que no están asociadas al sistema respiratorio, sino que al sistema cardiovascular. Y luego aparece en tercer lugar, en importancia relativa, la neumopatía, el cáncer de pulmón y las enfermedades respiratorias agudas. Entonces, esto fue una evidencia respecto a la importancia que tiene la contaminación en causar mortalidad en la persona por enfermedad cardiovascular. Las cifras que tiene la OMS son realmente estratosféricas respecto al número de muertes anuales por la contaminación. Por accidentes del cerebro vascular, 2,2 millones, estos son al año. 2,2 millones de personas al año, 1,7 millones por enfermedades pulmonares y cáncer, y 2 millones de muertes por enfermedades del corazón. Ahora, quiero llamarles la atención de un tema que es muy relevante. Recién la diputada acá hablaba de lo lentos que somos para discutir leyes, plantear leyes y que esas leyes se transformen en leyes que se apliquen. La OMS ya en el 2005 había señalado como recomendación para regular los niveles de material particulado en promedio 24 horas 10 microgramos por metro cúbico. 2005. Y nuestra norma chilena primaria de PM2.5 dice que el umbral donde empieza a ser dañino para la salud en el promedio de 24 horas son 20 microgramos. Y lo mismo para la concentración, aquí está la de 24 horas, la anual, ¿ya? 20 microgramos para concentración anual, tiene la recomendación de la OMS, y para la concentración de 24 horas, 50 microgramos por metro cúbico, y la recomendación de la OMS 25. O sea, nuestros umbrales para determinar que estamos en una condición de riesgo para la salud de la población duplican la recomendación de la OMS. ¿Ya? Y en esta misma norma, en el decreto 12, que es del año 2012, señala aspectos bien relevantes que yo me preocupé de buscar en detalle esto, porque ya esta norma dice que con 10 microgramos de PM2.5 en concentración anual se produce un aumento de la mortalidad de un 6% y un 1% con aumento de 10 microgramos para concentraciones diarias. ¿Ya? Entonces lo que se comentaba me parece mucho que el año pasado que en Coyhaique se había estimado que alrededor de 14 personas mueren por la contaminación, ese es un dato efectivo. ¿Ya? Y más aún, señala la misma norma que los episodios críticos consideran un aumento relativo de la mortalidad diaria respecto al valor de la norma en un 3% para situaciones de alerta, en un 6% para situaciones de preemergencia y en un 12% para situaciones de emergencia. ¿Ya? Lo que quiero decirle es que la contaminación del aire mata a personas. ¿Ya? No es una cosa ficticia. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel local? Ya lo comentaron aquí también la Seremi y nuestra diputada. La leña es el combustible más barato y el más accesible. Y por eso es un combustible que mientras no tengamos políticas que permitan abaratar los costos de otro combustible, va a seguir siendo el más usado. Además, vivimos en una ciudad que tiene bajas temperaturas en el periodo invernal y una baja ventilación con además este fenómeno de inversión térmica. Las viviendas con alta demanda de energía por construcciones precarias, sobre todo en algunas poblaciones que son las más antiguas de la ciudad, donde se pierde mucho calor porque no tienen una aislación adecuada.
equipos que afortunadamente se han ido cambiando, la leña que no tiene ningún tipo de regulación, ¿ya? Porque es mucho más barata la húmeda que la seca, consumidores que tienen malas prácticas, entre esas usar leña verde o mezclar la leña con otro tipo de elementos para calefaccionar, y algo que yo diría que ha ido cambiando, que es respecto del arraigo cultural al uso de la leña, no solo para calefaccionarse, sino que también para cocinar. Me parece mucho que la Serena igual mencionó, y de hecho hay unos datos que les voy a mostrar de la cantidad de cocinas a leña que hay en la ciudad. Ahora, esto de las temperaturas nosotros no lo podemos modificar, pero sí el cambio climático lo está modificando. Porque los abuelos de ustedes, yo no soy de acá, pero llevo 30 años en esta región, a los que son de acá, los abuelos de ustedes tenían inviernos realmente fríos acá en Coyhaique. Y hoy día no son tan así, ni en las temperaturas bajas, ni en la cantidad de nieve caída, ¿ya? Bueno, esto es un poco el encierro que tiene nuestra ciudad y que dificulta la ventilación. Y este es el fenómeno de inversión térmica que ustedes cada año lo vemos en invierno, y que hay un video muy demostrativo de esto, que es de la municipalidad de Coyhaique, que lo logró el año pasado con un dron, que es realmente impresionante. Ver cómo está el techo de la capa de inversión térmica y abajo todo el humo. Ahora, respecto al uso de la leña, este es un dato de la encuesta que hace en 2015, lejos, la región donde se utiliza más leña es Aysén, el 94% de los hogares. Y además, es el que más metros cúbicos por familia usa cada año. Aquí está un estudio de la Comisión Nacional de Energía, desde Santiago hasta Coyhaique. Ustedes ven que Aysén usa 22 metros cúbicos y Coyhaique usa casi 18 metros cúbicos por año por familia, ¿ya? Y este es un estudio que hizo recientemente la Serena y Medio Ambiente, el inventario de emisiones 2017, y claramente el tema de la contaminación tiene que ver con el sector residencial. El 99% de la contaminación es por el consumo de leña que cada una de las familias que usa calefactores tiene en su domicilio. Y lo otro importante, y esto ha ido cambiando con una de estas medidas de los recambios, fíjense que hay 13.116 casas que tienen cocina a leña, 13.000, que corresponden al 38%. Hay 12.000 casas que tienen combustiones lentas sin el templador, ¿ya? Un 37%. Y combustión lenta, que relativamente asegura algo de combustión lenta efectiva, el 19%. O sea, tenemos 34.500, que esto es el dato de medio ambiente del 2015, tenemos 34.000 fuentes fijas que están emitiendo contaminación del aire en nuestra ciudad. Ahora, lo que sí es importante de este inventario es que se hizo la comparación del 2015 con el 2009. Yo quiero llamarle la atención de este dato. La producción de toneladas año residencial en el 2009 eran 7.184 toneladas de material particulado al año. Estamos hablando de toneladas, 7.000 toneladas. Al 2015 esto bajó, se produjo un descenso de 13% para el MP10 y de 15% para el MP2.5. O sea, efectivamente, desde que empezamos con el problema de la contaminación, por ahí por el 2007, ha ido en descenso la producción de material particulado, y todas estas políticas y medidas que se han ido implementando han ido obteniendo resultados, pero los resultados son lentos. Este gráfico que se obtiene del monitoreo que se hace en las estaciones da cuenta de este PM2.5 en la estación Coyhaique 1. Ustedes deben saber que nosotros tenemos dos estaciones de monitoreo, una que está en Las Quintas con Simpson y otra que está en Bilbao con Victoria. Son dos estaciones. Ahora, las dos están muy cerquitas y en la zona central de la ciudad. No tenemos información de lo que está pasando acá en el plano, ni tampoco información de lo que está pasando en el sectoral. Pero lo que nos indica esto, y aquí está el promedio 24 horas permitido, 50 microgramos. Todo lo que está sobre esta línea quiere decir que estamos expuestos en forma crónica varias semanas y varios meses del año a niveles muy altos de material particulado. Y si hay algo que no podemos dejar de hacer los seres humanos, es dejar de respirar.
Ahora, esto se complica más todavía cuando vemos la exposición aguda. Estos son año 2018, del 3 al 7 de mayo, que tuvimos varios días de críticos continuos. Y aquí estamos viendo la concentración horaria, que esto da cuenta de la exposición aguda de la persona expuesta a material particulado. Fíjense, aquí el día 4 de mayo, cerca de las 22 horas, 475 microgramos de material particulado. El día 6 de mayo, a las 6 y 7 de la mañana, 652 microgramos de material particulado. Esa exposición aguda, ahora obviamente a las 6 de la mañana no anda mucha gente en la calle, pero hay momentos del día donde tenemos peak, nosotros tenemos el comportamiento bimodal, sube el material particulado a las 8 y como el día baja, y luego a las 6 de la tarde de nuevo sube. Pero yo pienso en grupos específicos de exposición a estos niveles altísimos, por ejemplo la gente de los parquímetros, por ejemplo los obreros de la construcción, que están a la intemperie, haciendo actividad forzada, sobre todo los obreros, aumentando su frecuencia respiratoria y metiéndose material particulado en su sistema respiratorio. Esto fue impresionante, esto fue el año pasado, el 23 de julio del año pasado, entre el 23 y el 28, y esto fue cerca de las 12 de la noche, aquí está, 21 horas, 1437 microgramos por metro cúbico. La norma dice 50, ya pasa a ser nocivo. La emergencia se declara cuando es sobre 170. Y resulta que a esta hora teníamos 1437 microgramos de la estación en el momento horario. Es un dato puntual, pero cuando uno en salud quiere ver qué es lo que pasa cuando estamos expuestos al riesgo por una dosis y un tiempo de exposición y el resultado en salud, es relevante. Esto es para mostrarles la exposición crónica que hemos tenido solamente en estos 6 últimos años. El último año malo fue el 2014 y el 2016, que también lo comentó la señora Sereni. 127 días de episodio crítico. 127 días son 4 meses completos que estuvimos respirando niveles de contaminación muy altos, y aquí está este efecto que les señalo yo. En salud y sobre todo con enfermedades que tienen que ver con la exposición ambiental, todo depende de la dosis y concentración del agente nocivo, el tiempo que estemos expuestos y nuestra propia susceptibilidad individual. Obviamente que los niños pequeños, los adultos mayores toleran mucho peor los niveles de contaminación. Los de edad media lo toleran mejor, ¿ya? Pero todos eventualmente van a tener un efecto en salud, porque estas partículas tan chiquititas, que aquí este es un esquema, un cabello humano, son las que tienen la capacidad de entrar al sistema respiratorio y empezar a diseminarse por el sistema circulatorio. Ahora, el tema es que el material particulado no solo causa daño por su estructura física como tal, sino que además por el contenido que tiene esa estructura física, que son gases tóxicos, algunos de ellos que tienen efectos cancerígenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el aire cuando quemamos leña? Producimos dióxido de carbono, monóxido, metano, alquitrán, óxidos de nitrógeno en todas sus formas, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles, materiales orgánicos policíclicos. Estos dos son cancerígenos comprobados: benceno, formaldehído y partículas pequeñas. Es decir, la partícula y su contenido tienen un efecto en la salud de las personas. Y fíjense que nosotros en Chile todavía no estamos hablando del material particulado ultrafino, que los países desarrollados ya están incluso haciendo normas contra las partículas de una micra, porque ahí la situación es más dramática todavía. La partícula de una micra se va directo al torrente sanguíneo, ¿ya? Estos son datos del Ministerio de Ambiente del año 2011, que ya se ha estimado que en Chile al año mueren cerca de 4.200 personas por enfermedad cardiopulmonar. Hay 2.500 infartos al corazón en adultos mayores, 1.200 ataques de arritmia también en adultos mayores, y enfermedad isquémica 900 casos al año. O sea, un grupo que es altamente vulnerable a la exposición a este material particulado son los adultos mayores, pero también los niños pequeños y particularmente los niños prematuros, y también las embarazadas, ¿ya?
los adultos mayores que lo habíamos comentado, y todos aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas de base, sobre todo si son cardiovasculares o respiratorias. Y hay efectos que ustedes cuando están expuestos, sobre todo los que se van después del trabajo caminando a su casa, empiezan con estas molestias de irritación a los ojos, dolor a la cabeza, algo de alergia, empieza la exacerbación del asma y del síndrome bronquial en los que ya tienen una enfermedad de base, ¿ya? Pueden aparecer estos accidentes cardíacos y entonces aumenta la consulta por enfermedad y por muerte, ¿ya? Efectos crónicos, asma, enfermedad pulmonar, accidente cerebrovascular, se altera el sistema inmunitario cuando tenemos expuestas a las personas durante mucho tiempo a estos niveles con las toxinas que lleva además el material particulado. Y a largo plazo, cáncer de pulmón, daño cerebral, alteración genética por la exposición a químicos. Es decir, aquí además hay un efecto que puede ser transgeneracional a un feto que está expuesto a altos niveles de material particulado en los primeros meses del embarazo. Por grupos de edad, prematurez, bajo peso, asma, menor desarrollo de los mecanismos defensivos, hay trastornos del aprendizaje, hay déficit del coeficiente intelectual y hay desorden en el espectro autista. Aquí puse los autores y el año de investigaciones que están comprobadas de estas alteraciones. En los broncopulmonares ya lo vimos, arritmia, infarto, accidente cerebrovascular. Hay predisposición a la diabetes también, cuando hay exposición persistente a niveles altos. En las embarazadas hay un estudio, sobre todo en Europa, que habla de la relación que puede haber en embarazadas, ya no en el primer trimestre, sino que en el último trimestre del embarazo, expuesta a altos niveles de material particulado de síndromes hipertensivos del embarazo y esta enfermedad que se conoce como preeclampsia. Partos prematuros, baja talla también al nacer. En los adultos mayores, una serie de alteraciones que además producen la contaminación a todo el sistema respiratorio y a las barreras naturales que tienen los adultos mayores. Y también hay estudios muy potentes recién del año 2016-2017 que establecen alguna relación de la exposición permanente, crónica, de muchos años de personas a material particulado y los tóxicos con una carga que se puede atribuir de demencia un 8%, de Alzheimer un 15% y de Parkinson también un 8%. O sea, ustedes ven cómo la evidencia ha ido dando cuenta de que los efectos en la salud de las personas van mucho más allá de ser solo el sistema respiratorio y sistema cardiovascular. Hay enfermedades de la piel, acelera el envejecimiento de la piel, las partículas ultrafinas y estos compuestos policíclicos hacen que aumente la incidencia de cáncer de piel. Y todas las personas con piel sensible son también fuertemente afectadas por la exposición a la contaminación, ¿ya? A nivel de enfermedad mental, que también lo planteó la diputada, hay estudios que hablan que hay un aumento con el PM2.5 en los síndromes ansiosos, hay alteraciones por la contaminación de dióxido de carbono, sobre todo en espacios cerrados, de alteración del sueño, somnolencia, disminución del rendimiento durante el trabajo diario, ¿ya? Ahora, esto de los espacios intra todavía no lo hemos estudiado suficientemente acá en nuestra región, pero fíjense que el año pasado una empresa privada, la Química y Tecnología MAE, con financiamiento de Corfo de innovación, hizo un proyecto que se llama ¿Qué respiras? Lo que hizo esta empresa fue instalar monitores digitales pequeños en 40 viviendas y en 2 establecimientos educacionales. Y ellos, con la Serenia de Ambiente, lograron equilibrar o calibrar los equipos que ellos iban a usar con los medidores de contaminación externa, para que haya cierta validez de la medición que ellos hicieron intradomiciliariamente. Y fíjense que aquí hay una comparación desde el mes de junio al mes de septiembre. Esto es material particulado 2.5, este es el material particulado exterior y este es el material particulado dentro de estas casas. Y quiero comentarles, por ejemplo, este día que hubo contaminación externa,
de 236, dentro de la casa hubo 134 microgramos por metro cúbico. O sea, los que vivían en esta casa estaban en situación de pre-emergencia dentro de la casa. Esto tiene que ver con que el aire que está en el exterior, obviamente, si la calidad de la vivienda es precaria, no hay una buena aislación, las puertas y ventanas no son herméticas, el aire que está afuera va a entrar a la parte interior. Y esto es muy relevante respecto de los colegios. Acuérdense que nosotros tenemos jornadas diarias en los colegios y hay niños que permanecen en la sala cuna, por ejemplo. Incluso hay un programa especial para las mamás trabajadoras que los niños en la sala cuna tienen una extensión como de las 5 de la tarde a las 7 de la tarde. O sea, esos niños están desde las 9 o 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde en espacios interiores. Y lo que nos dio como información relevante este estudio es que los niveles de contaminación intradomiciliaria también es un tema que vamos a tener que empezar a explorar. ¿Ya? Quiero contarle que en este escenario hoy día disponemos de todas estas herramientas de gestión ambiental. La más importante, el plan de descontaminación, pero quiero decirles que estas dos herramientas son complementarias, pero se diferencian en algo que es muy sustancial. El plan de descontaminación lo que espera es lograr solucionar el problema en un plazo de 10 años. Lo que hacemos con la alerta sanitaria, que esta la decreta la Serenia de Salud, es establecer un estado de excepción acotado en el tiempo. ¿Para qué? Para proteger la enfermedad y la muerte de las personas que están expuestas a estos niveles altos de contaminación. ¿Ya? La idea es incorporar algunas prohibiciones que esperan reducir drásticamente estas emisiones. ¿Ya? El PDA tiene medidas estructurales y el fin último es llegar a los niveles establecidos por la norma primaria al cabo de 10 años. ¿Ya? Estos son los niveles, muchos de ustedes probablemente los manejan porque entran en la tarde a Aire Coyhaique. Aquí están los niveles para PM2.5 que establecen los episodios críticos. En promedio 24 horas. Eso es lo que dice la norma. Se los comento porque ayer a la Serenia de Salud llegó un Twitter preguntándonos por qué habíamos declarado preemergencia si el caballero se había ingresado a ver en Simca y estábamos en niveles bajos la preemergencia. Entonces hubo que explicarle a este caballero que la norma dice que nosotros establecemos el episodio crítico con el promedio de 24 horas, no con el promedio puntual que hay en un momento determinado. ¿Ya? Entonces, estos son los niveles de 80 a 109 alerta, de 110 a 169 preemergencia y sobre 170 o más estamos en emergencia para PM2.5. Ahora, ¿por qué es relevante que se decrete basado en la alerta por 2.5? Mientras no tengamos el PDA 2.5, la alerta es mandatoria para declarar el episodio crítico. Porque fíjense que aquí hay una comparación esto lo hice del año 2016, el 1 de abril del 2016, para PM10 y para PM2.5. Y resulta que la sensibilidad que tiene el 2.5 es mayor y por lo tanto nos podemos anticipar a implementar las medidas. Porque fíjense que acá, cuando estábamos tomando en consideración los niveles de PM10, la calidad del aire estaba buena. Pero en el mismo momento o en el mismo día, vimos en los niveles de material particulado por 2.5 y estábamos en preemergencia. Entonces, la alerta sanitaria por 2.5 es mucho más sensible y nos va avisando con antelación cuándo debemos implementar medidas de prevención. Por ejemplo, fíjense acá, regular estaba preemergencia. Aquí estaba en preemergencia para el PM10, en emergencia para la 2.5. Y aquí pasa lo mismo, esta es la estación Coyhaique 2. ¿Ya? La sensibilidad de la medición de 2.5 hace que activemos todas las medidas anticipatoriamente. Y estas son las medidas que están dictaminándose para este año cuando tengamos episodios de alerta. Hay recomendaciones que son generales para que la comunidad adopte una conducta de autocuidado y cumplan con algunas medidas como, para el caso de los grupos vulnerables, que estén con sus controles y vacunas al día, no fumar en lugares cerrados porque eso agrava la contaminación intradomiciliaria. Si hay enfermedades crónicas o estar embarazada
utilizar mascarillas, sobre todo en estos picos bimodales que tenemos, y que lo que le enseñábamos a las familias para la pandemia de influenza del H1N1 en el 2009, tuvimos que empezar a adaptarlo. Porque cuando tuvimos la pandemia del H1N1 le enseñamos a todos que había que ventilar las salas, ventilar las casas a primera hora de la mañana. Pero resulta que con episodios críticos a primera hora de la mañana lo que tenemos son niveles altísimos de material particulado. Entonces el mensaje tuvo que cambiar. El mejor horario para ventilar su casa es entre las 12 del día y las 4 de la tarde, donde se produce un descenso del material particulado. ¿Ya? Encender y apagar las estufas a parafina fuera de la casa, mantener sus artefactos en buenas condiciones, eso significa limpiarlos regularmente, y proteger la leña de la lluvia y de la humedad del suelo. Y luego ya vienen las restricciones. Las restricciones son: está prohibido el uso de calefacción a leña en establecimientos comerciales, está prohibido quemar ramas, hojas o cualquier otro tipo de basura en la vía pública o en los patios, está prohibido usar más de un artefacto a leña por vivienda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, y está prohibido el uso de calderas a leña en locales comerciales también de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del día siguiente. Estas son medidas que nosotros tenemos que tener la capacidad de difundirlas masivamente para que la comunidad las conozca y las aplique. Aquí están las medidas de preemergencia, no me voy a detener en esto, pero lo que sí es importante es que la actividad física en los colegios nunca la vamos a restringir. Lo hicimos en el año 2014, porque estábamos en un proceso de aprendizaje. Pero la actividad física y la educación física no se va a suspender porque justamente tenemos niveles de obesidad y sedentarismo muy altos en nuestra población. Por lo tanto, lo que vamos a pedir es que hagan ejercicios de baja intensidad. Y los profesores de todos los colegios de la ciudad de Coyhaique que han tenido capacitaciones que hemos hecho junto con la Serenia de Medio Ambiente para que los profesores sepan cuáles son las actividades que ellos pueden hacer cuando estamos en preemergencia o emergencia. Y en emergencia las medidas más restrictivas tienen que ver con que se va a prohibir organizar y realizar actividades deportivas masivas al aire libre, y esto es, como dicen los loros, de cajón. O sea, si está lleno de material particulado no podemos estar haciendo actividad física a la intemperie. Y lo que sí se va a limitar en espacios cerrados cuando estas actividades sean de mediana o de alta intensidad. Algunos desafíos, aquí todos tenemos que aportar. Nosotros como ciudadanos, los empresarios, los organismos del Estado y la academia. Todos tenemos un rol. Y tal como dijo la diputada aquí, todos tenemos que trabajar para que esto vaya avanzando en la descontaminación. Desde tomar conciencia del daño a la salud, asumir un rol activo en las emisiones, mantener las estufas limpias, hacer el mantenimiento cada 15 días, mejorar la aislación de vivienda, usar calefactores más limpios y eficientes, y decidir el cambio de combustible para aquellos que puedan hacerlo. Yo hace 2 años que no uso leña, porque es una opción personal. O sea, yo no soy de esta tierra, pero quiero mucho Aysén. Y uno lo que pueda aportar para mejorar la calidad del aire y la condición de vida de la gente de esta tierra hay que hacerlo. Los empresarios tienen una tremenda tarea de hacer sistemas de calefacción más eficientes, más limpios, para que sean de menor costo. Y de frentón pensar en la diversidad, diversificar la matriz. Gas, energía eléctrica, parafina, pellets y cualquier otro elemento que permita optimizar la calefacción. Los tomadores de decisiones, avanzar en políticas públicas de mayor impacto. Ahora hay algunas de estas que son impopulares y ahí empezamos con la flexibilización de políticas un poco más duras, pero hay que ir avanzando en la medida que nosotros vayamos socializando con la comunidad los efectos que tiene la contaminación en la salud de las personas y los grupos que son mayormente afectados. Yo estoy seguro que la comunidad va a ayudar y colaborar. Regular la leña como combustible, esto ya está planteado. Convocar a la ciudadanía para el trabajo conjunto, implementar subsidios para cambiar la matriz energética, y la academia, hoy día que acá tenemos 3 universidades y tenemos el CIE, hay que generar evidencia para tomar las mejores decisiones. ¿Ya? Esto que yo les mostraba de la contaminación intradomiciliaria lo hizo una empresa privada, y una empresa privada de Santiago. Eso no puede ser. Nosotros tenemos universidades acá y tenemos que hacer ciencia para publicar, sí, pero también ciencia aplicada a la vida diaria de los ciudadanos.
Termino señalándoles que este problema de la contaminación, del cambio climático, está en la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030 y que de estos 17 objetivos, a lo menos 7 tienen que ver con la contaminación del aire y de las aguas, y es un tema relevante. Eso era lo que quería mostrar. Bueno, para finalizar este módulo, queremos hacer pasar a este